por vicio, sino y tipo, lívido y oficio, recansadísimo de tanta estanca remetáfora de la náusea y de la revirguísima inocencia y de los instintitos perversitos y de las ideitas reputitas y de las ideonas reputonas y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, pensé que íbamos a conversar un poco sobre el título de la columna, que fue un poco polémico al principio. Algo así, le pusimos como el oficio de leer. Sí, se llama así, un poco pensando, no sé si alguien tendrá presente a Cesare Pavese, un italiano que murió hace mucho tiempo. Se suicidó y tiene uno de sus últimos libritos, en realidad su diario de escritor se llama El oficio de vivir. Y justo estaba pensando en esa frase y hay un crítico, que no me acuerdo cómo se llama, que en un momento dice en realidad es el oficio de leer. Y bueno, justo se dio todo eso esta noche. Entonces me pareció que era un buen nombre para algo que me invitaron a hacer, que es hablar un poco sobre algo que me interesa, que sería cómo leer, o no sé, la literatura, o el mundo de la palabra, o algo así. Bueno, entonces les quiero hablar a ustedes que probablemente, a pesar de su brutalidad mental, conservan todavía un animalito suave en su interior. Y cuando nadie los ve, sueltan la mirada, un poco bobina, un poco desclasada, la dejan pasear sobre las cosas, la mirada dejan pastar sobre las cosas, y no piensan, y no saben bien qué pensar o qué forma. Bueno, ¿cómo acercarnos al fueguito de la palabra, desvivirnos ahí, desarmarnos un poco ahí? Bueno, la idea general de estas palabras es invitarlos a acercarse a la poesía, a reclamar la poesía que les corresponde, a dejar de vivir en el costado de algo que no puede ser más que de ustedes. Entonces, para esta primera columna, que no sabía bien cómo tomarla, elegí comentar un ensayo que fue muy importante para mí en su momento, de José Ángel Valente, que murió hace ya tristemente 15 años. Era un español, un gran poeta y además un ensayista. Él dice que la poesía, vamos a tomar ese tema provisoriamente, vamos a llamarlo así, la poesía es antes que cualquier otra cosa un medio de conocimiento de la realidad. ¿No? Fuerte. Voy a repetir, a ver, la poesía entonces es antes que cualquier otra cosa un medio de conocimiento de la realidad. Quisiera que accedieran a pensar conmigo esta idea un poquito más en profundidad. Voy a resaltar como 3 cuestiones. Bueno, dice Valente que lo dado, lo experimentado, digamos, la experiencia, puede conocerse de modo analítico, estudiando su carácter y origen, incluyéndolo en un mecanismo total, básicamente lo que llamamos leyes. Y esto sería, grosso modo, así para nosotros que somos un poco paganos, el conocimiento científico. Lo que el científico trata de fijar en la experiencia es lo que hay de repetible, es decir, lo que le permite a él reproducir experiencias y obtener efectos previsibles. Estoy diciendo muy rápidamente, quizá algo un poco obvio. La experiencia, dice Valente, esta es la parte que me interesa, puede ser conocida además por una suerte de conocimiento poético, como una síntesis de lo real. Entonces, la primera idea fuerte sería que al poeta no le interesa lo que la experiencia pueda revelar de constante, es decir, de sujeta a leyes, sino su carácter único, no legislable, es decir, lo que hay en la experiencia de irrepetible y de fugaz. Vamos a detenernos un momento en esta idea de experiencia. Si te digo experiencia, es posible que acudan imágenes a tu mente, imágenes de un estado de lucha, por ejemplo, la resistencia del birri, imágenes de un estado de convalescencia, yo que sé, el largo periodo que sigue el desamor,
el miedo, la primera vez, la última vez, la terrible revelación, la traición, el descubrimiento de la propia debilidad o incluso de la propia e inédita fortaleza. La experiencia, y esto me animo a decirlo yo, pareciera una colección de imágenes fuertes sobre lo que debimos transitar para estar hoy vivos. Y nadie, esto también me animo a decirlo yo, no lo dice Valente, nadie ha hecho poco por estar vivo, así que no habría que subestimar eso. Bueno, entonces, acordemos, no me quiero perder, no quiero irme muy lejos, que la experiencia como dato en bruto no es conocida de un modo inmediato, ¿no? Nos vemos envueltos en ella. La experiencia, dice Valente, es tumultuosa, riquísima y en su plenitud es superior a quien la protagoniza. En gran parte, en parte enorme, rebasa nuestra conciencia. Sabido es que los grandes, felices y terribles acontecimientos de la vida pasan, suele decirse, casi sin que nos demos cuenta. Entonces, acá viene la segunda idea fuerte, es precisamente sobre este inmenso campo de realidad experimentada, pero no conocida, donde opera la poesía, ¿no? Un campo de realidad experimentada por la persona, pero no conocida. Por eso toda poesía es ante todo un gran caer en cuenta, darse cuenta. Ahora bien, todo lo que yo pueda decir del poeta en estas columnas o en estas conversaciones que tengamos, yo quiero decirlo también del lector de poesía. La literatura para mí es una especie de magia rara que solo tiene lugar en un encuentro entre quien escribe y quien lee. Todo lo demás es vacío, es musitar de muerto, es palabra sola y no encarnada. Entonces, si yo digo que el poeta no opera sobre un conocimiento previo del material de la experiencia, sino que ese conocimiento se produce en el mismo proceso creador, y esto es lo que llamaríamos creación poética o creación artística, quisiera que entendieras que el lector que logró entrar en un poema hace lo mismo, participa de ese acto creativo. Entonces, ¿qué dice Valente? Dice básicamente que nada sabemos hasta que lo descubrimos ahí, escrito en la totalidad del poema. Y acá viene la tercera idea que quisiera remarcar como síntesis. El acto de expresión es el acto de conocimiento. No es una idea simple. Hay siglos de discusión en torno a la poesía y no siempre sale esta cuestión, esta posibilidad de encontrar un conocer en el acto creativo. En general se habla de la creatividad, en general hablamos de la creatividad, vamos a generalizar un poco, en términos de, por ejemplo, expresión del sentimiento, expresión de la subjetividad, la creatividad como un juego, como una liberación, como pasión, como ardor patológico, como titubeo existencial. Pocas veces se dice que uno puede llegar a conocer algo gracias a la poesía. Y permitime ser amplia con el término conocer. Podemos pactar por un ratito que conocer sea un gesto tan humano y tan simple como darle forma a la realidad. Por eso, todo momento creador, desde el niño hasta el adulto, ¿no?, es en principio un sondeo en lo oscuro. El material sobre el que el poeta trabaja o el creador trabaja no está clarificado por ningún conocimiento anterior, sino que espera esa clarificación. Y el único medio que tenemos para que ese material informe, tenga alguna forma, es el lenguaje, bueno, y es muy precario como comienzo, y es muy triste, y es muy agotador. De ahí que entonces todo creación poética en particular sea indagación, tanteo. Y cada nuevo elemento modifica a todos los demás, los elimina. ¿Por qué? Porque se trata de un conocimiento haciéndose, dice Valente. Bueno, con esto ya voy a ir cerrando, en realidad con la reivindicación de este gerundio, haciéndose. Haciéndose, en tránsito, in progress, moviéndose, afirmándose y negándose a la vez, cambiando. Bueno, no quiero abusar de las palabras, no quiero abusar de la paciencia, simplemente inaugurar así esta serie de columnas y expresar un deseo. Quisiera que esta noche, apagando tus máquinas, soltando tus músculos, entregándote al descanso, llegaras a pensar un poco por arriba, sin tanto peso, sin tanta lucidez, cuál es esa cara de la experiencia a la que solo se te permite acceder poéticamente. ¿Qué te estás perdiendo con esta estúpida y sensual ley de la razón?
y que nunca te preguntes si podrás comprenderla, a la poesía me refiero. No te preguntes si podrás comprenderla, pregúntate más bien si estás dispuesto a reclamarla.